Saludos mis queridos amigos y hermanos del mundo hispano. Les habla Carlos D. Aponte de la continuación de la Iglesia de Dios. Es un gran placer dirigirme a ustedes por nuestro canal de YouTube CDLI Sermones, semana a semana. Quiero comenzar con lo que escribió el apóstol Pablo a Timoteo. Vayamos a 2 de Timoteo, capítulo 3, y comenzaré leyendo en el versículo 1. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita, porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. En eso, un poquito más adelante, haré un comentario. Sigamos leyendo. Y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad. Hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe, mas no irán más adelante, porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue la de aquellos. Eso que advirtió el apóstol Pablo es para nuestro tiempo, para esta era del tiempo del fin en la que estamos viviendo. Todas estas cosas que acabamos de leer es lo que está sucediendo al pie y la letra, y la falsedad y el engaño saturan nuestras sociedades. Esta era está sometida a la mentira a nivel universal. Es un indicio de que la humanidad ha perdido la fortaleza moral y espiritual, y que estamos siguiendo el mismo derrotero de la antigua Roma, hacia la decadencia y la ruina. Resulta triste ver que la mayoría de quienes condenan la falsedad y el engaño que se revela en las vidas de los demás practican los mismos vicios de engaño, el fraude y la hipocresía, sin que ellos les preocupen lo más mínimo. Semejante deshonestidad se ha compenetrado tan profundamente en su ser que ella constituye su manera o sistema de vida habitual. A juicio de demasiadas personas, lo reprobable no es mentir, sino ser sorprendido en la mentira. Hoy en día, contadísimas personas realmente creen que la honradez es la mejor norma para vivir, pues consideran que se trata de una ética puritana que pasó de moda hace mucho tiempo. Los mentirosos inveterados, para aquellos que no saben lo que es un mentiroso inveterado, les voy a explicar brevemente. Un mentiroso inveterado es una persona que ha convertido la mentira en un
hábito profundamente arraigado y antiguo, o sea, de mucho tiempo, que es difícil de erradicar. Significa que la persona miente de forma habitual y crónica, como una costumbre firmemente establecida. Estas personas no comprenden que, en efecto, hay una ley espiritual absoluta y viviente que, si es quebrantada, impone automáticamente una sanción. Más importante aún, los mentirosos no se dan cuenta de que mentir es un pecado contra el gran Dios creador y que la paga del pecado es muerte, como escribió Pablo en Romanos capítulo 6, versículo 23. Estas personas, faltas de visión, no comprenden que cualquier forma que revista la mentira siempre destruye el carácter y a la larga los dañará a ellos, así como daña a los demás. Lamentablemente, ellos están engañados y algunos no lo saben. Otros sí lo saben y propagan ese mismo engaño a todos los que ellos puedan engañar. En la cristiandad moderna, aquellos que se profesan como cristianos escuchan mentiras en sus respectivas denominaciones y siguen propagando esa mentira. Sabemos que Satanás ha engañado al mundo entero, como está escrito en el libro de Apocalipsis, capítulo 12, versículo 9. Hay muchos de estos engañadores que enseñan que la ley de Dios, Cristo la abolió en el madero, lo cual es una mentira magistral de parte de ellos, y las personas se lo creen y odian la ley de Dios. Y como ya leímos en el versículo 7, que dije que iba a ser el comentario, por más que ellos estén en una iglesia, por más que sigan escuchando, por más que traten de entender las cosas, el versículo 7 dice, por más que quieran aprender, no llegan a nada. Ese conocimiento de la verdad no se les da porque no es para ellos en este tiempo. Dios no está llamando a todo el mundo hoy. Dios está llamando a unos pocos para poder conformar su gobierno en el mundo de mañana, en el milenio. Demos un vistazo a lo que dijo Pablo. Pasemos a Romanos capítulo 8 y leamos los versículos 5 al 8. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Es ahí que por más que se esfuercen, no llegan a nada. Versículo 8. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Y sabemos que esto también es una cuestión de fe. La fe sin obra es muerta. Pero también dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Y si no hay fe para guardar los mandamientos de Dios, para creerle a Dios, entonces no agradamos a Dios. Nos constituyemos enemigos de Dios. Ellos viven según la carne. Piensan en las cosas de la carne. No en la ley de Dios, que es espiritual, como está escrito en Romanos capítulo 7, versículo 14. Mientras las personas no piensen en la ley de Dios, que es espiritual,
ellos no van a obedecer a Dios y se constituyen enemigos de Dios. Pero la buena noticia es que Dios es tan misericordioso que a ellos se les abrirán los ojos y toda la tierra será llena del conocimiento de Dios, como las aguas cubren el mar, como está escrito en Habacuc capítulo 2, versículo 14. Sabemos que estos llamados pastores engañadores son ministros de Satanás. Vayamos a 2 de Corintios, capítulo 11, y vamos a leer aquí los versículos 14 al 15. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Jesús advirtió que estos engañadores lo que iban a hacer. Vayamos a Mateo, capítulo 24, leamos versículos 4 y 5. Mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos, o sea, no muy pocos, muchos, en mi nombre, diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Así que, tal vez usted que me está viendo y me está escuchando, ha sido engañado. Pero si estás viendo este sermón, Dios te ha guiado aquí por algún propósito y tal vez te está llamando y quiere revelarte su verdad. Bien, aunque esto es tema para otros sermones, quiero seguir con la línea del sermón sobre ese espíritu de engaño e hipocresía en general que arropa al mundo entero. Una mentira a menudo tiene que ser encubierta por varias otras mentiras, las cuales a su vez deberán encubrirse ¿con qué? Con más mentiras. Llega a tejerse una red tan complicada de falsedades que se hace casi imposible discernir cuál es la verdad. El mentir y robar frecuentemente van de la mano. Una persona que roba a menudo se ve en la necesidad de mentir para encubrir su crimen. Quizás sea por esta razón que el octavo de los 10 mandamientos, no hurtarás, es seguido inmediatamente del mandamiento que prohíbe dar falso testimonio, como dice en Deuteronomio capítulo 5, versículos 19 y 20. En otro pasaje del Pentateuco leemos: no hurtaréis y no engañaréis ni mentiréis el uno al otro. Esto es una sociedad de engaño. Cuando el engaño, la mentira y la hipocresía se han convertido en un sistema o camino de vida, no debe sorprendernos encontrar que los empleados roben a sus patrones, llevándose herramientas, propiedad de la empresa y prácticamente cualquier cosa que no esté sujeta al piso. Y seguramente todos estamos familiarizados con la gran mentira tan frecuente, repetida en el campo de la publicidad. Gran parte del arte de vender y de los negocios está basada en las falsas representaciones, verdades a medias o mentiras descaradas. No hay verdad en la tierra. Hace varios siglos el profeta Isaías escribió acerca de muchos de los mismos pecados que agobian a nuestras naciones hoy. Pasemos al libro del profeta Isaías, al capítulo 59, y leamos los versículos 2 al 4.
Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír, porque vuestras manos están contaminadas de sangre, y vuestros dedos de iniquidad, vuestros labios pronuncian mentira, habla maldad vuestra lengua, no hay quien clame por la justicia, ni quien juzgue por la verdad. Confían en vanidad y hablan vanidades, conciben maldades y dan a luz iniquidad. ¿Cómo considera Dios a una nación de mentirosos e hipócritas? Veamos la respuesta, bajemos a los versículos 13 y 14. El prevaricar y mentir contra el Eterno, y el apartarse de en pos de nuestro Dios, el hablar calumnia y rebelión, concebir y proferir de corazón palabras de mentira, y el derecho se retiró, y la justicia se puso lejos, porque la verdad tropezó en la plaza, y la equidad no pudo venir. Ahora, veamos otra escritura aquí, veamos una profecía de Oseas. Oseas, capítulo 4, versículos 1 y 2. Oíd palabra del Eterno, hijos de Israel, porque el Eterno contiende con los moradores de la tierra, porque no hay verdad, ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra. Perjurar, mentir, matar, hurtar y adulterar prevalecen, y homicidio tras homicidio se suceden. Pasemos a otra escritura, esta vez al libro del profeta Jeremías. Jeremías, capítulo 9, versículos 3 al 5. Hicieron que su lengua lanzara mentira como un arco, y no se fortalecieron para la verdad en la tierra, porque de mal en mal procedieron y me han desconocido, dice el Eterno. Guárdese cada uno de su compañero, y en ningún hermano tenga confianza, porque todo hermano engaña con falacia, y todo compañero anda calumniando, y cada uno engaña a su compañero, y ninguno habla verdad. Acostumbraron su lengua a hablar mentira, se ocupan de actuar perversamente. El profeta Jeremías se lamentaba de un tiempo de falsedad a nivel nacional, similar a lo que acontece hoy. Hablando de la ayepción a la que pueden descender los seres humanos, sigamos leyendo lo que Jeremías escribió. Bajemos al versículo 8. Saeta afilada es la lengua de ellos, engaño habla. Con su boca dice paz a su amigo, y dentro de sí pone sus acechanzas. Hoy, los principios elementales de honestidad no son exaltados apropiadamente en el hogar, en las escuelas, o ni siquiera en las iglesias, por increíble que ello parezca. Un mundo que profesa ser cristiano ha volteado la espalda a la palabra de Dios, se ha apartado de la verdad y ha acogido las fábulas. Es un hecho simple. Por cierto, no es reconocido por la mayoría que muchas de las prácticas y creencias más arraigadas de la cristiandad no son verdades bíblicas, sino en efecto fábulas sin fundamento en la verdad. Y aquí venimos al padre de la mentira. ¿Quién ha promovido esta actitud universal de engaño y hipocresía? La mayoría de los cristianos afirman creer tanto en Dios como en el diablo. Pero pocos comprenden que Satanás transmite, por así expresarlo, sus actitudes de engaño y de hipocresía
Y estas emanaciones espirituales, a manera de onda radiofónica, son implantadas por Satanás en la mente de los incautos seres humanos. Satanás no cree en la verdad y en la integridad. Veamos lo que Cristo dijo de él, del diablo. Él dijo que ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira, como está en Juan capítulo 8, versículo 44. Satanás es el gobernante invisible de este mundo. Es en realidad el príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, como escribió Pablo en Efesios capítulo 2, versículo 2. Este astuto ser espiritual es conocido también como el Dios de este siglo, quien cegó el entendimiento de los incrédulos, como está también escrito en 2 Corintios capítulo 4, versículo 4, y como dice en Apocalipsis capítulo 12, versículo 9, el diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Nosotros tenemos un Dios de verdad. Veamos cómo Moisés describió al eterno Dios. Vayamos a Deuteronomio capítulo 32 y vamos a leer aquí el versículo 4. Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en él, es justo y recto. Ahora vayamos a Tito capítulo 1 y vamos a leer el versículo 2. En la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Aunque Jesús era capaz de perdonar horribles pecados, como el adulterio, robo, asesinato, etcétera, etcétera, un pecado en particular le era especialmente repugnante. Él no podía soportar el pecado de la hipocresía, el engaño y la falsedad. No voy a ir allí, pero quiero que ustedes en sus casas, en su estudio personal, o si desean pueden pausar este video e ir y leer el capítulo 23 de Mateo completo, para que puedan seguir el contexto de este sermón. Pero en el versículo 23 y en otro él le dice: escribas y fariseos hipócritas. A lo largo de su ministerio encontramos a Jesús hablando abiertamente contra los pecados, las costumbres y las prácticas de quienes los rodeaban. Él jamás prestó o se prestó para la lisonja o los cumplidos que no fuesen sinceros. Pero, ¿cuál es la verdad? Pasemos a Juan capítulo 4 y leeremos los versículos 23 y 24. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Jesucristo nos enseñó una nueva doctrina cuando dijo esto. Asimismo él dijo: conoceréis la verdad y la verdad os hará libre, en Juan capítulo 8 versículo 32. Sin embargo, el interrogante crucial es este: ¿realmente deseamos la verdad? En cierta ocasión, Poncio Pilato preguntó: ¿qué es la verdad?
Eso ustedes lo pueden encontrar en Juan capítulo 18, versículo 38. Mas nosotros no tenemos que permanecer en la ignorancia, porque la misma palabra de Dios declara en Juan capítulo 17, versículo 17, tu palabra es verdad. En Salmo 119, versículo 142, él dice, tu ley, la verdad, o sea, tu ley es la verdad. Y en el versículo 151 de Salmo 119, dice que todos tus mandamientos son verdad. La Biblia contiene las verdades esenciales y eternas que, si son acatadas, mostrarán al hombre el verdadero camino que debe seguir. La verdad aún habrá de florecer. Vayamos a Salmos, capítulo 85, y vamos a leer los versículos 10 y 11. La misericordia y la verdad se encontraron. La justicia y la paz se besaron. La verdad brotará de la tierra y la justicia mirará desde los cielos. ¿Cuándo alcanzarán las naciones en la verdadera paz y felicidad? Cuando aprendan a amar la verdad y la misericordia y sigan el camino de rectitud de Dios. Vayamos a Isaías, capítulo 9, versículo 7. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite, porque el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. Esta profecía utópica solo será cumplida en el mundo de mañana, cuando el príncipe de paz establezca la verdad, el juicio y el claro discernimiento en toda la tierra. Las naciones no se apartarán voluntariamente de esta actitud de engaño e hipocresía. Sin embargo, cada uno de nosotros, como individuo, puede arrepentirse de la prevaricación y la deshonestidad. Y quien lo haga, recibirá grandes bendiciones. No tomemos a la ligera el pecado de mentir. Dios dice en Apocalipsis capítulo 21, versículo 8, que todos los mentirosos, o sea, aquellos que no se arrepientan de este pecado, tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Por supuesto, Dios puede perdonar aún al mentiroso más inveterado, si realmente se arrepiente y empieza a decir la verdad. El patriarca Abraham, normalmente un hombre veraz, dijo la misma mentira en 2 ocasiones al ser fuertemente tentado, pero Dios lo perdonó y tiene asegurado un puesto muy elevado en el reino de Dios. ¿Desea usted vivir eternamente? Le voy a dar aquí uno de los principales requisitos para lograr eso. Vayamos a Proverbios, capítulo 12, versículo 19, para una última escritura. Y esto dice: el labio veraz permanecerá para siempre, mas la lengua mentirosa solo por un momento. Empecemos ahora mismo a pensar, a hablar
y a vivir la verdad. Hasta aquí este corto mensaje. Les habló Carlos D. Aponte de la continuación de la Iglesia de Dios. Hasta la próxima, mis queridos amigos y hermanos del mundo hispano.